Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Castellanos, de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula de información. Hemos venido platicando acerca de diferentes puntos, diferentes temas relacionados al manejo y desarrollo de equipos de trabajo. Esta tarde vamos a platicar un poquito acerca de algunos elementos que tienen que ver con el tema de la evaluación. Algunos puntos importantes a tener en cuenta para evaluar a mis equipos. Desde luego, hay una gran diversidad de experiencia, hay tips, hay información para generar lo que es el diseño, pero es cierto que cada organización y conforme sea su proceso de maduración, este diseño, bueno, pues irá adaptándose, irá cambiándose. ¿Por qué? Porque es un sistema dinámico como es los equipos. Platiquemos un poco acerca de algunos puntos importantes que tener en cuenta cuando estemos diseñando el sistema de evaluación. Información importante. Por ejemplo, ¿qué tipo de equipo estoy evaluando? Hemos hablado que hay una diversidad de equipos en las organizaciones. Algunas comienzan el sistema, la estrategia, con un tipo de equipo y conforme se va desarrollando la experiencia, va diversificándose. Cada equipo tiene una naturaleza de formación diferente y también aplica una metodología diferente, por lo cual la evaluación tendrá que estar totalmente de acuerdo con estas características. No podemos, como dicen, no podemos medir con la misma vara, ¿no? ¿Por qué? Porque las metodologías tienen pasos diferentes, la aplicación de herramientas es diferente, inclusive el objetivo de los equipos. Puede ser que tengamos equipos dedicados nada más a cuestiones de estudio porque estamos trabajando sobre la construcción de una cultura en nuestra organización, y hay aquellos equipos que van a proyectos muy dirigidos de alto alcance. ¿Por qué? Porque así lo requiere el mercado, lo requiere un reto que tenemos enfrente. En fin, entonces es importante tener este punto en cuenta al momento que vamos a comenzar a diseñar nuestra evaluación. Otro es las fases o los pasos que deberán de revisarse para monitorear el desempeño y hacer los ajustes necesarios. Por lo general, una metodología, la resolución de un caso, lleva varios pasos y es muy válido, muy recomendable el poder hacer revisiones intermedias. ¿Por qué? Porque al hacer las revisiones intermedias nos damos cuenta cómo va siendo el desempeño y el análisis de la información. Entonces, en un momento dado, es posible hacer ajustes, hacer recomendaciones, observaciones, es decir, reencauzar el camino que estamos recorriendo para orientarlo a los resultados que estamos buscando. Puede ocurrir en los primeros ejercicios, en los primeros desarrollos, que uno espere al final para ver cómo se vive el proceso y detectar puntos de mejora. Sin embargo, siempre el poder hacerlo de manera intermedia va a permitir un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Que no ocurra que al final digamos, bueno, si hubiéramos revisado esto, si nos hubieran preguntado, si se hubieran acercado a, ¿sí? Y de alguna manera sentir que el tiempo, los recursos en términos de una sala, de los elementos de capacitación, de haber vivido todo el proceso, pues de alguna manera quedó desaprovechado. Entonces, esta parte también es importante y determinar en qué punto vamos a hacer esa revisión. Otra información, el tipo de proyectos y herramientas empleadas. ¿Por qué? Porque en cada uno de los pasos, al estar solicitando la información, que se ponga ahí cuál ha sido el análisis, cuáles fueron las consideraciones, los proyectos tienen diferentes pasos, diferentes elementos de información que requieren y también las herramientas empleadas. No es lo mismo las herramientas que en un momento dado puede estar utilizando un círculo de calidad contra un equipo Six Sigma. Entonces, en la evaluación también tiene que tomar estos elementos en cuenta para hacer lo más adecuada posible, lo más concreta posible, y en el momento de hacer un análisis, hacerlo de la manera adecuada, no ser desequilibrada.
Bien, seguimos platicando ahora acerca de la documentación de casos. ¿Por qué esto es importante cuando estamos hablando del tema de la evaluación? Bueno, conforme se va desarrollando el sistema de equipos de trabajo, vamos adquiriendo experiencia, conocimiento, opiniones, implementación de nuevas propuestas, herramientas. Entonces, todo esto forma de una base de conocimiento para mi organización. ¿Por qué? Porque la gente que está realizando su trabajo día a día es la que me está informando qué está ocurriendo, qué puntos de vista está aplicando. Y esto es muy valioso en un momento dado para compartir con los otros miembros de la organización y de igual manera con inclusive otras plantas o con mi grupo empresarial. Es parte de la cultura de mi organización. Información que me va a ayudar en este sentido. Menciono aquí lo que es el registro específico de cada equipo. Esto tal vez no sea solamente del tema de evaluación formalmente. Esto tiene que ver con la administración pura de los equipos. ¿Por qué? Porque nosotros al registrar cada equipo vamos a llevar de esa manera el censo exacto de cuántos equipos tenemos, qué tipo de equipos, en qué áreas, quiénes son los miembros, qué elementos de capacitación se les han proporcionado, qué proyectos están trabajando, antigüedad, conocimiento, cuántos casos han resuelto. En fin, ese registro me sirve, sí, como un antecedente a la evaluación y además para que desde el punto de vista administrativo sepa qué está ocurriendo en mi sistema, ¿de acuerdo? Y bien, en cuanto a la evaluación, el registro de los proyectos según esto se vaya resolviendo. En un momento dado, conforme vaya madurando, vamos a identificar plenamente qué información es la que yo voy a estar indexando en mi archivo, ¿sí? Tipo de proyecto, en qué área se desarrolló, la parte de los registros en cuanto a la información, herramientas utilizadas, ingreso de los datos que se analizaron, puntos de vista, propuestos, si se involucraron otras áreas, proveedores. Todo eso es importante que se vaya registrando conforme se va avanzando en el desarrollo del proyecto y, por supuesto, los resultados que se alcanzan. ¿Cómo voy a ayudarme con esto? Bueno, poco a poco. De momento puede sonar como mucha información, pero creo que ustedes lo han vivido y muchos lo verán conforme esto vaya madurando. Entre más elementos nosotros tengamos dentro de nuestro sistema en los diferentes aspectos que lo compongan, voy a ayudar a que el sistema camine más ágilmente. La coordinación está apoyada por un staff administrativo que son estar en contacto con los equipos, los capacitan, me ayudan como medio de comunicación y entonces el que tengan todos estos elementos facilita esta labor. En el caso de la evaluación, bueno, pues tener bien cuál es el marco, por qué es importante, cuáles son los objetivos, qué formatos vamos a utilizar, desplegar totalmente, dependiendo del tipo de equipo o de metodología, cuáles son los pasos, qué elementos de información tienen que compartirme en cada uno para yo saber qué voy a evaluar, ¿no? Y bueno, esta misma información me va a servir para ir estructurando precisamente esa parte documental, la parte del reporte técnico. Esto lo mencionamos porque ocurre, evidentemente, que estamos en la chamba de desarrollo del caso, información que se recolecta, que se tiene que estar anotando, y esto finalmente es el reporte técnico que está totalmente nutrido de información de manera completa, ¿sí? Y cuando hacemos las revisiones, que desde luego es documental, también está la parte en que los equipos presentan los avances del desarrollo que están haciendo. Y eso conlleva otro tipo de puntos que hay que revisar y que también hay que ver cómo van madurando. Recordemos que en la parte de presentaciones siempre un equipo que tenga esa oportunidad de compartir lo que están haciendo a sus compañeros, a los gerentes de área, a los directivos, el enfrentarse a un público, el ver cómo transmitir la información de manera clara, los hace crecer. Y esos elementos didácticos también pueden y deben de ser evaluados, bueno, pues porque es parte de la formación que están teniendo los integrantes de los equipos.
Y otra parte muy importante, no es únicamente tener desarrollado todo el sistema de evaluación de equipos, los formatos, las instrucciones, cómo me documentan los casos, sino lo que estamos comentando, la base de conocimiento de la organización y asegurarnos de que el acceso a esta información esté al alcance de los colaboradores, de los miembros de los otros equipos, desde luego, pues con los permisos y los pasos correspondientes. Desde luego, dependiendo del tipo de información, bueno, pues es la gente que puede tener acceso. A lo mejor un gerente de área dice, lo voy a revisar, yo lo bajo con la gente, en fin, dependerá de los recursos, dependerá del tipo de información, dependerá del enfoque que le quieran dar también la organización. Al principio puede ser limitado y conforme esto vaya creciendo, conforme tengamos desarrollada la cultura de calidad y de mejora continua en la organización, es mucho más fácil que más personas tengan acceso a este tipo de datos y que en un momento dado van a continuar aplicando en su chamba, en el día a día. Mira, aquí le hicieron así, aplicaron este punto de vista, oye, vamos a ver si funciona con nosotros, tenemos un proceso igual, tenemos un problema similar, en fin, todo esto es de muy alto valor, como pueden ver, y no hay que perderlo, no hay que desperdiciarlo, hay que ir documentándolo. Bien, continuamos. El coordinador, la parte administrativa, es importante que cuando transmita, cuando describa la información que queremos recabar, se trate de buscar un balance didáctico. Esto será positivo para todos. ¿Por qué? Porque por un lado no se trata de ponernos a solamente estar haciendo reportes, ¿no? Y escribiendo y tienen que llevar los pasos, tienen que llevar una parte de documentación, pero que les permita avanzar en la parte de análisis, en la parte de recolección de datos, en la parte de la elaboración de gráficas, del análisis y propuesta de soluciones, en fin. Poco a poco esto se va a ir depurando, como comentamos, y hay que buscar esa parte entre que sea didáctico, fácil de entender para los demás integrantes de la organización y que haya una claridad en la estructura de cómo vamos a hacer los reportes, así como cuando lleguemos a la parte de presentaciones. En cada una de estas opciones hay diferentes puntos que podemos darles prioridad. No tiene que ser lo mismo para un reporte que para una presentación. Lo que comentábamos, ¿no? Equilibrio entre los textos, las gráficas, los datos. Es muy importante cuando están haciendo el análisis, cuando estamos haciendo aplicación de herramientas estadísticas, pues es muy importante ver qué datos se analizaron, la gráfica, ¿no? La gráfica del antes y el después, cómo cambió una vez que tuvimos esta intervención. Entonces es importante que esa información quede documentada, ¿sí? Tener claro lo que debemos hacer, cómo documentarlo, ¿sí? Y aquí ponemos, de igual manera, cuando se explique. En ocasiones, las instrucciones, ¿no? Deben ser claras y de pronto dicen, bueno, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? Bueno, si los miembros de nuestros equipos, al tener acceso a la información, para ellos es claro lo que tienen que hacer, vamos por buen camino. ¿Y cómo se complementa esto? Bueno, cuando ellos, a su vez, tienen que explicar o tienen que compartir la información con nuestros compañeros, si lo pueden hacer de manera clara, fácil y directa, vamos en el buen camino. En ocasiones ocurre, ¿sabes qué? No entiendo lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo le hago? O al revés, desarrollé mi caso, fíjate que me pide aquí que explique tal dato, que exponga tal parte y no sé cómo hacerlo, no sé cómo transmitirlo. Esto debe de ser fácil para todos para que funcione de una manera ágil y no se vuelva, al contrario, una cuestión administrativa y una cuestión que los equipos digan, híjole, me gusta mucho resolver casos, me gusta mucho estar analizando lo que hago, pero al momento en que llegamos a hacer el reporte me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? A su vez se complica para la gente del staff y esto también puede incidir en la parte del entusiasmo y en la parte de, ¿sabes? Avanzamos ya a tal paso, pero no hemos documentado, pero lo vamos a hacer.
¿Por qué? Porque tiene que hacerse de manera simultánea, si no, se va perdiendo la información y se van perdiendo los datos porque luego ya no nos acordamos. Evaluación. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema de la evaluación. El sistema de reconocimientos y evaluación que están dentro del trabajo en equipo van de la mano, están totalmente ligados, porque recordemos que nosotros vamos a determinar conforme los logros, los alcances que vayamos teniendo, cómo vamos a ir reconociendo los esfuerzos de nuestros colaboradores para seguir alimentándolos y, bueno, obviamente que sigan adelante y premiar un excelente esfuerzo que se está realizando. Entonces, eso no hay que perderlo de vista y tenemos una gran oportunidad. Mencionábamos, ¿no? Cuando estés diseñando la evaluación, ten en cuenta el tipo de equipos que tengas, las metodologías, y aquí ya ponemos la integración del grupo evaluador, del comité, si así lo queremos llamar, el consejo, en fin, pueden ustedes utilizar, cualquier nombre de acuerdo al lenguaje que utilicen. Pero me da una gran oportunidad porque en la integración de este comité yo voy a poder echar mano de los gerentes de área, por supuesto, de directivos, de mis compañeros de recursos humanos, de capacitación, e inclusive llegamos a encontrar diferentes personalidades dentro de la organización cuya experiencia, cuyo punto de vista es muy respetado. Y entonces es muy importante hacer que se unan a este esfuerzo, ¿sí? Y bueno, que ellos vayan interactuando con los equipos conforme se vayan revisando las diferentes fases para dar una opinión, para encauzar, como comentábamos, a los resultados, ¿sí? Y no en un momento dado, el alcance que vamos a tener va a ser mucho mejor. El equipo puede hacer una propuesta, presentar el análisis y cuando se le comienza a retroalimentar sobre, oye, ¿no has pensado en esto? ¿No han considerado? ¿Por qué no van y preguntan determinada situación? En fin, el mismo equipo se va nutriendo y se va entusiasmando y entonces el desarrollo que estamos haciendo se ve mucho mejor cuando vamos ya llegando hacia la meta, ¿sí? Como comentamos, personas claves, gerentes directivos, tienen que estar involucrados, comprometidos, y desde luego esto también lleva una parte que nosotros tenemos que compartirles. Es importante cuando nosotros hagamos la invitación, comentarles cuál es el funcionamiento, el porqué de este comité, la importancia de los equipos, cuáles son los compromisos a los cuales estamos invitándolos y de alguna manera tareas, ¿no? Si bien no es necesariamente que vaya a ser trabajo adicional al que cada uno de ellos ya desarrolla actualmente, pues sí esperamos que desde el punto de vista técnico puedan hacernos una retroalimentación, estar presentes en ciertos eventos de reconocimiento, estar presentes en sesiones de avances, ¿sí? Inclusive ocurre que tenemos las revisiones, dan su retroalimentación y de pronto le dicen al equipo, oye, cuando llegues a tal punto, avísame porque quiero saber qué resultado arrojó, cuál fue la mejor opción. El mismo miembro de este grupo se interesa y eso, por supuesto, es muy positivo para el equipo. Desde luego, la persona que esté integrada en este grupo tiene que estar de acuerdo y participar de una manera activa, ¿sí? Y también, por supuesto, positivo. Dentro de este mismo tema de la evaluación, recordemos, es importante en diferentes pasos o fases para poder ir dirigiendo el resultado que queremos lograr. El objetivo es orientar y redirigir los proyectos, lo hemos comentado. Mencionábamos, no siempre es bueno esperar al final porque la utilización de los recursos y los impactos al final a veces no pueden recuperarse, ¿no? Y se puede generar alguna cuestión de que se perdió el tiempo. La retroalimentación que sea propositiva. Sí es importante el marcar cuando hay algún error, algún punto de vista que no sea adecuado, pero siempre es mejor remarcar lo que está por hacerse, lo que está por aprenderse, que lo que se hizo mal. Ajá. Privilegiar el aprendizaje, privilegiar el alcance que los equipos pueden tener. Es importante evitar comparaciones, enfrentamientos
que generen sentimientos de que el esfuerzo no se está siendo valorado, de que hay una pérdida de tiempo y que genere una incomodidad entre los miembros del equipo e inclusive los mismos integrantes de este grupo de evaluación. Es importante tener en cuenta todos esos puntos. El staff y la coordinación pues tiene que estar muy atentos y muy alerta con todo este trabajo. Como comentamos, poco a poco van a poder irlo depurando y cada vez especializándolo más. Bien, continuamos dentro de lo que es la evaluación, la expresión de esta evaluación. Nosotros tenemos formatos que el grupo va a ir llenando con comentarios técnicos, con observaciones, y es muy válido que manejemos alguna escala para nosotros ir viendo el avance, el crecimiento que se va haciendo conforme se van desarrollando los casos. Comentamos que no en todas las ocasiones es lo más adecuado el tener una expresión de calificación en términos numéricos por la experiencia escolar que tenemos, ¿no? Por lo general, en la escuela, ¿no? Si tienes un 9, 5, un 10, bueno, súper. Pero calificaciones de 8 hacia abajo siempre te ponen de regular hasta malo. Siempre viene esa asociación, porque bueno, es la experiencia que tenemos. Entonces, no necesariamente es lo más adecuado, ¿sí? En un momento dado, la expresión en porcentajes de cumplimiento ayuda más a un análisis. Pongamos el ejemplo. Si tenemos una escala de 1 al 5, vamos a decir, la quiero utilizar numérica, ¿no? Del 1 al 5. Pues bueno, de entrada el 5 en México pues, es reprobatorio, pero bueno, del 1 al 5, en este caso el 5 corresponde al 10, ¿no? Pero si sacaste un 3, no, pues un 3 estoy en el 5, estoy reprobado. Es complicado esa parte, llega a ocurrir. Entonces, por eso es que comentamos que no es tan afortunada esa parte numérica. Los porcentajes son una buena opción. Y con los porcentajes podemos también establecer rangos de referencia para que el equipo sitúe perfectamente dónde está su desempeño. Tenemos una escala del 100%. Podemos tener una muestra de casos que estemos analizando en los que a lo mejor no se llegó al 100%. Fíjate que el caso que obtuvo un porcentaje de mejor cumplimiento tiene un 70%. Ah, bueno, y de ahí voy a comenzar a revisar los demás casos. Entonces, por eso comentamos que es más claro esta parte para situarse en un momento dado y saber cómo lo hemos hecho. Cuál fue el rango mínimo, cuál fue el rango máximo y cuál fue el rango promedio alcanzado, ¿sí? Aquí podemos hacerlo por rubro, es decir, por cada paso, porque habrá pasos que sean más importantes. Eso también es válido y es importante saberlo. Que dentro de las diferentes metodologías hay pasos que pueden tener un mejor peso. ¿Por qué? Porque si son mejor desarrollados, está asegurado un resultado. Y desde luego también de manera total, de manera general. Bien, tanto para lo que es un reporte escrito como una presentación, se da a conocer diferentes aspectos que son evaluados. Si bien está toda la parte técnica, por ejemplo, en un reporte escrito puedes evaluar qué tan claro fue, qué tan desmenuzada plantearon la información, qué tan directa. En una presentación, como comentábamos, los materiales didácticos, el esfuerzo, el ver el equipo cómo trabajó para que la gente que lo escuche entienda lo que ellos están explicando. Es un esfuerzo que vale la pena también ser evaluado y ambas partes se complementan. Ok, bien, pues esto es algo de información que platicamos el día de hoy sobre la parte de evaluación. Como comentamos en un momento dado, hay muchísimo que pudiéramos platicar al respecto y es importante no desanimarse. Conforme nuestros sistemas van madurando, nosotros vamos depurando esta información. En cualquiera de los temas podemos ahondar y bueno, desde luego, si tienen alguna pregunta o quieren más información o bibliografía al respecto, con todo gusto podemos compartirles estos datos. Queremos el día de hoy recordarles tras todas estas cápsulas de información que hemos estado compartiendo con ustedes, que actualmente nos encontramos promoviendo el Foro Nacional
de equipos de mejora que se lleva a cabo desde 1990. Este año, una vez más, en la edición 2018. Actualmente está abierta la convocatoria, cierra en el mes de junio y pues una cordial invitación para todos aquellos equipos que deseen compartir sus casos de mejora. Está abierta y pues para que se animen a participar, participen del proceso y bueno, puedan ser reconocidos como equipos modelo a nivel nacional. Estos equipos que entrarán a la convocatoria y serán seleccionados van a realizar sus presentaciones públicas de los casos del 17 al 19 de abril en Cancún en esta ocasión. Por otra parte, también comentarles acerca de la información que estamos hablando de tipo técnico, que la asociación tiene el renglón de capacitación a través de la Semana Multitraining, en la cual hay un enfoque muy directo a metodologías y herramientas involucradas, por supuesto, a los equipos de trabajo. Y bueno, también muy importante, independientemente de la información técnica, está todo el acervo de información con el que contamos. A lo largo de casi 30 años que el foro tiene desarrollándose, ha llegado un cúmulo de más de 1,500 casos, más de 800 casos modelo que han resultado finalistas año a año, que es información práctica, directa, de cómo han desarrollado los casos. Y bueno, pues eso es material tanto escrito como en imagen, en video, que está disponible para ustedes y si les interesa de cualquier sector productivo, por favor, comuníquense con nosotros y desde luego podemos compartirles información. Invitarlos para que si alguna duda, comentarios, lo que quieran compartir con nosotros, nos visiten en nuestra página de internet, así también como seguirnos en nuestras redes sociales a través del Facebook, de LinkedIn y también tenemos el canal de YouTube. Tanto esta cápsula de información como otras que hemos tenido anteriormente platicando sobre diferentes aspectos están disponibles y ustedes pues pueden conocer la información y desde luego cualquier duda o comentario al respecto, por supuesto, contactarnos. Por el día de hoy es el tema que hemos platicado y bueno, pues si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto podemos comentarlo. Gracias por acompañarnos, soy Verónica Castellanos, buenas tardes.